A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, muchos abogados erróneamente empezaron a creer que la Constitución Federal quedaba abajo de los tratados internacionales o que la Constitución quedaba a la par de los tratados internacionales. Esto es un error. Y ahorita, en este video, vamos a ver el porqué. Pero antes no se te olvide suscribirte al canal y darte a la campanita para que recibas todos los videos que vamos a estar subiendo periódicamente aquí en este canal, El Constitucionalista. Pues bien, como ya dije, a partir de la reforma constitucional del año 2011, hubo un cambio de paradigma en materia de derechos humanos. Se cambió el capítulo primero de la Constitución para llamarse, en lugar de las garantías individuales, llamarse de los derechos humanos y sus garantías. Se reformaron varios artículos y entre ellos el primero constitucional. De hecho, creo que es el artículo más importante de esta reforma. ¿Por qué? Porque en el artículo primero constitucional se establecieron principios como el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el principio de control difuso de la convencionalidad y otros que vinieron a ser más complejo y más rico la materia de derechos humanos en México. Pero ahora tenemos que ver qué es el principio pro persona. Dentro de todos los principios es el que en este video nos interesa. Pues bien, el principio pro persona implica que un derecho humano que está especificado, fundamentalizado en la Constitución y en un tratado internacional, se le va a aplicar a alguien dependiendo de qué derecho o qué instrumento normativo lo regula, lo reconoce de manera más amplia. Es decir, un ejemplo, si la Constitución establece el derecho a la vida, pero al mismo tiempo establece una pena de muerte, no es cierto, no es así, no existe, pero es un ejemplo. Si dijera que establece la pena de muerte y los tratados internacionales en materia de derechos humanos dicen que no se permite la pena de muerte, entonces, por tanto, se aplicaría ese tratado internacional y no la propia Constitución. Esto podría pensarse que implica que los tratados están por encima de la Constitución, en teoría. Y para esto nos tenemos que ir al artículo 133 constitucional. ¿Qué dice? Pues el artículo 133 constitucional dice que es norma suprema de toda la nación, de todo México, la Constitución, los tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado, y también las leyes federales o las leyes creadas por el Congreso de la Unión. Entonces, podemos pensar que los tres, las leyes creadas por el Congreso de la Unión, la Constitución y los tratados internacionales, son norma suprema. Pero esto es erróneo, no puede haber tres normas supremas. Siempre la norma suprema, conforme a la jerarquía normativa, y para eso tenemos que irnos a Hans Kelsen, tenemos que irnos a este principio de supremacía constitucional. Siempre la Constitución va a estar por encima de todas las leyes y los instrumentos normativos, de las normas jurídicas de un país. Va a ser como el papá del sistema jurídico, ¿ok? Ahora, en la reforma del 2011, si bien es cierto que existe este principio y que dice que obviamente se va a aplicar el derecho humano que esté mayormente protegido, o se va a aplicar el instrumento normativo que va a proteger en mayor medida a la persona, sea esta un tratado internacional o la Constitución, esto no implica que el tratado esté por encima de la Constitución. ¿Por qué razón? En principio, esto es así, es decir, se aplica un tratado internacional en lugar de la Constitución porque la propia Constitución lo dice. Si la Constitución no lo hubiera dicho, entonces esto no sería así. Es decir, papá Constitución dio permiso, estableció de que un tratado internacional se puede aplicar en lugar de ella misma. Entonces, como papá Constitución lo dijo, se hace. Si papá Constitución no lo dice, no se hace. Esto implica que la Constitución es suprema. Es la norma jurídica suprema, la norma suprema. Si Constitución no lo dice, no se aplica. Ahora, esto de que se aplica un tratado internacional en lugar de la Constitución no implica que el tratado internacional esté por encima de jerárquicamente hablando, de la propia Constitución, sino implica que tiene importancia con respecto al contenido de la norma jurídica. Es decir,
no estamos hablando de jerarquía, sino de contenido. No estamos hablando de supremacía, sino de primariedad de la norma. ¿Quién va primero? Por cuestiones del contenido, de que protegen en mayor medida al ser humano. Entonces, el tratado internacional se va a aplicar antes que la Constitución, si éste protege en mayor medida un derecho humano de una persona. ¿Ok? Entonces la Constitución sigue estando por encima. Ahora, muchos abogados, como ya lo dije, creyeron que la Constitución y el Tratado Internacional estaban a la par. Podríamos decir que el Tratado Internacional en materia de derechos humanos, solo en materia de derechos humanos, es una extensión de la propia Constitución en materia de derechos humanos. Pero, ante esto, tenemos que decir que, pues, al ser una extensión de la propia Constitución, el Tratado Internacional sería una parte de la propia Constitución. Y al ser una parte de la propia Constitución, tenemos que recordar un principio de la lógica. La parte no puede ser superior al todo. El todo sería la Constitución. Por tanto, la Constitución siempre, siempre, siempre va a estar por encima de los tratados internacionales. Y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dice. La Constitución es la suprema. Espero les haya quedado muy claro este tema. Si tienen algún comentario, déjenlo acá abajo. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle clic a la campanita y nos vemos en el próximo video.